Hola, muy buenas noches. Amago de rebelión en las comunidades del Partido Popular para retrasar la aplicación de la nueva ley del aborto. Los dirigentes de la formación conservadora han tenido que llamar hoy a filas a sus presidentes para que cumplan la ley a pesar del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Un tribunal que hoy decidía oficialmente levantar la suspensión cautelar de 7 preceptos de la ley de cajas gallega, aunque la mantienen otros 3, entre ellos el que exige la autorización previa de la Xunta de Galicia a cualquier fusión en la que participen Caixa Nova o Caixa Galicia. Es martes 6 de julio, jornada previa a la semifinal del Mundial de Fútbol que enfrentará a España con Alemania. Hablaremos por una vez de fútbol en Vía V, en concreto de sus repercusiones, las repercusiones económicas de este campeonato. Desde la redacción central de la O de Galicia, bienvenidos a Vía V. El Tribunal Constitucional vuelve a los grandes titulares. La ley del aborto y la ley de cajas gallega nos obligan a mirar otra vez hacia una institución que encaja todavía el terremoto provocado por la sentencia del Estatut de Cataluña. Jornada de balance, la de hoy. El presidente del Gobierno ha tenido que dar cuentas en Bruselas de los 6 meses de presidencia española de la Unión Europea, excepto Durão Barroso. Zapatero ha encajado muchas críticas de sus colegas europeos, la mayor parte, por cierto, partiendo de símiles futbolísticos. En la segunda parte de este programa escucharemos las reflexiones de un hombre sabio. Se llama Tulio Halperin, está estos días en A Coruña, es argentino, pero desde hace años ejerce como profesor en la prestigiosa Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Nos ha hablado sobre qué imagen tienen en Estados Unidos de España. Para ayudarnos a masticar la actualidad del día, nos acompañan esta noche en el plató de Vía V Carlos Príncipe, buenas noches. Hola, buenas noches. Lorenzo Fernández Prieto, buenas noites. Muy buenas noites. Iván Puentes, buenas noches. Buenas noites. Buenas noites. Bueno, si quieren participar en directo en el programa, saben que pueden hacerlo a través de las vías habituales, enviándonos un mensaje de SMS al 25522 y si no, dejando sus reflexiones en nuestra página de Facebook o en nuestra dirección de correo electrónico. Lo decíamos al principio, la Comunidad de Murcia amagaba ayer con retrasar la aplicación de la ley del aborto en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre los recursos presentados. Hoy, dirigentes del Partido Popular, no estaba entre ellos, por cierto, Mariano Rajoy, han dejado claro que la ley está para cumplirla. Desde el Gobierno se pide a Rajoy que llame a capítulo a sus discípulos. En democracia no hay nadie que esté por encima de la ley. Estamos en un Estado de Derecho y las leyes están para cumplirlas. Me parece profundamente irresponsable que un presidente de una comunidad autónoma pueda hacer declaraciones en ese sentido. Y lo que espero es que Rajoy ponga orden en su partido, porque esto es más propio de un partido marginal o de un partido antisistema que de un partido que tiene aspiraciones de gobierno. Para el señor Rajoy y para el Partido Popular, el sentido de Estado significa, a la vista de la reacción de todas estas comunidades autónomas, rebelarse contra las leyes aprobadas democráticamente por el Parlamento del Estado, algo de parte del Partido Popular absolutamente intolerable y absolutamente repudiable. La ley ha entrado en vigor y es aplicable. Yo lo que le pediría especialmente al Ministerio es que atendiera las innumerables peticiones de información y de claridad que se le están dirigiendo. Admitiendo, por supuesto, la discrepancia de los que no pensamos igual que el Gobierno, las leyes, entendemos que una vez que se promulgan, mientras no se deroguen o no se dejen sin efecto, deben de cumplirse. Y la Xunta de Galicia lo que está es cumpliendo la ley, aún mostrando su discrepancia al respecto. Bueno, Carlos, ¿hay una doble visión dentro del Partido Popular de lo que hay que hacer con la ley del aborto? Yo creo que el Partido Popular le pagamos los españoles para que cumplan la ley. Es decir, un presidente de una comunidad autónoma, un alcalde, un presidente de diputación no pueden tener objeción de conciencia. El doctor Príncipe, médico, sí puede tener objeción de conciencia, pero una autoridad pública, y el Partido Popular es un aparato de poder que tiene la representación de los ciudadanos para administrar los bienes y el interés general, no se puede permitir el lujo de la objeción de conciencia. Por lo tanto, es una estupidez del señor de Murcia, y yo creo que mi consejo mejor en este tema es que la aplicación de la ley es muy complicada. Sobre todo hay un problema. Mis colegas, mis compañeros médicos o médicas, en general no son favorables a hacer abortos. No les gusta, no es un trabajo agradable. Y por eso hay un problema real, que lo tuvimos cuando gobernamos los socialistas.
En Galicia, cuando gobernamos los socialistas y la sanidad no estaba transferida, le hablo de los años 80, yo viví la instalación, desde el Ayuntamiento de Vigo tuvimos que recurrir a clínicas privadas para chicas o mujeres que estaban dentro del supuesto legal. Y me temo, por lo que yo sé, y eso que llevo algunos años fuera de la pomada, pero el gobierno bipartito que acaba de pasar a Mejor Vida hace un año, tuvo problemas exactamente iguales para poder practicar abortos. En mi ciudad, en Vigo, que es la ciudad más numerosa, que tiene más nacimientos de Galicia, y por tanto si tiene más nacimientos es la que tiene también más abortos, porque siempre va correlativo, en la sanidad pública es muy difícil. Esos problemas no los hay en la sanidad privada, esos reparos. Pero no son los mismos, no son los mismos. Yo respeto mucho a los colegas y a mis compañeros médicos de la Clínica Isadora de ¿cómo se llama esto?, de Madrid, ¿no? Digo porque es la más famosa. Pero hay gente que se ha especializado y que ha hecho de la contracepción. Yo, por ejemplo, en mi época, antes decía Lorenzo, yo fui trotskista. Yo conocí a las mujeres trotskistas del MLF, del Movimiento de Liberación Femenino francés, y del MLAC, Movimiento de Liberación del Aborto y Contracepción. En Francia, la primera ley del aborto la hace una judía francesa y de derechas, Simone Veil. Sí. Bueno, y hasta ese momento, las jóvenes trotskistas, médicas trotskistas, tenían un movimiento y se hacían abortos clandestinos, a donde iban, por cierto, compañeras militantes de la izquierda antifranquista española. Y de la derecha, a lo mejor también. Yo los que conocía eran de la izquierda, por eso entré en contacto. Quiero decir que como yo he estado en ese mundo, digo, es un tema tan... Usted me pregunta a mí, ¿usted haría un aborto hoy? No. ¿Estoy técnicamente preparado para hacerlo? Sí, pero no lo haría. Ni aunque me pagara usted todo el oro del mundo. Entonces, si yo no soy capaz de ponerme a mí como disciplina militante a hacerlo, tengo un poco de respeto por los demás. Hay un problema real. Lorenzo. Primeiro, solo unha leve corrección. Simone Veil era liberal. Justamente sí, ven a conto, claro, pero ven a conto porque era liberal e era unha persona conservadora, de dereitas, pero liberal. Con Giscard, E justamente, exactamente, e superviviente do Holocausto, por certo. E justamente, a mí o primeiro que se me plantea nesta cuestión son dúas cousas. Unha que ten que ver con esa tentación que non se manifesta, como se acaba de ver, ¿no?, puchista, que no fondo é unha estrategia electoral, ¿no? É dicir, é a lei do funil, é dicir, todo o mundo ten que acatar as leis, menos nós que acatamos solamente aquelas leis que queremos. Eso en democracia é inadmisible, como se acaba de ver, e non se vai admitir. De todas formas, queda unha sombra de dúbida, e na frase que di o presidente da Xunta de Galicia, esa idea de a Xunta de Galicia discrepa desta lei. A Xunta de Galicia non pode discrepar desta lei. Discrepará o seu presidente ou discrepará o partido que goberna a Xunta de Galicia, pero a Xunta de Galicia non pode discrepar dunha lei. Esa identificación entre unha cousa e outra me parece preocupante. E menciono a cuestión de liberal porque eu creo que na cuestión do aborto, aparte do que se leva comentado e de que é un asunto pois moi delicado para as persoas, moi delicado para quen ten que intervir, é unha decisión última que ninguén quere adoptar, non é un plato de bon gusto en ningún caso, todo eso é evidente, pero hai algo que ten que ver cos dereitos individuais, cos dereitos, coa capacidade de tomar decisións, e iso é algo que ten moito que ver co liberalismo. E por eso Simone Veil fixo esa lei, e por eso aquí, a pesar de que os busquemos por donde queiramos, non atopamos liberais por ningún sitio no mapa político español. Eu, desde logo, non os encontro casi nunca, ¿no? É certo que os houbo, é certo que tiñan nomes, todos recordamos a Garrigues, e todos recordamos persoas que se chaman liberais, pero na práctica, e na práctica institucional, e no que ten que ver, desde logo, co caso do aborto, que é, digamos, algo que cataliza esta cuestión, eu non encontro nunca liberais que respeten os dereitos individuais, as libertades individuais, que é do que trata o liberalismo, e é co que eu, desde logo, coincido co liberalismo. Iván, a tua opinión. Eu creo que o Partido Popular, visto isto e visto algunhas outras cuestións que estamos vendo no día a día da política deste país ao longo dos últimos anos, eu creo que ten, e o digo sinceramente, un grave problema de adaptación ao sistema democrático do que goza este país desde hai máis de 30 anos, non? Por dúas cuestións. En primeiro lugar, porque a día de hoxe, a mediados do ano 2010, todavía sigan coas súas paranoias, se me permite, mentais, de estar cuestionando constantemente o dereito das mulleres ao aborto e, por lo tanto, ao libre embarazo e á libre maternidade, que estean cuestionando como se cuestionou cando se reformou a lei do divorcio para axilizar todos eses trámites, que sigan cuestionando isto, que sigan cuestionando, por exemplo, que se ensine nos colexios educación para a cidadanía, é dicir, dereitos humanos, constitucionalismo e, en definitiva, valores que forman parte da democracia.
porque eu creo que sinceramente está anquilosado e está ancorado pois nunha realidade política que a sociedade española ten superado desde hai varias décadas xa, e siguen todavía cos temas da transición, cos temas dos primeiros anos de democracia, vivindo unha realidade que non é a que vive este país. Pero creo ademais que ten un grave problema democrático, un grave problema de aceptación do sistema democrático, por algo que apuntaba tamén Lourenzo na súa intervención, porque se un xoga no sistema democrático, se un acepta reglas de xogo, acepta a Constitución e acepta unha democracia que ao final é a esencia da democracia, a soberanía popular e o mandato do povo expresada a través dos seus representantes que son os diputados e que son as Cortes Xerais neste país, un partido que ademais é o principal partido da oposición, o que se supón que xunto co outro gran partido lle dá estabilidade ao Estado, que alterna no poder e que construe un país en común como é este, é inaceptable que sistemáticamente, cada vez que as Cortes Xerais democráticamente aproban unha lei, e me dá igual falar do estatuto, falar, insisto, da lei do aborto, da reforma educativa ou da legalización dos matrimonios homosexuais, seña o que seña, cada vez que hai unha lei que ao Partido Popular non lle gusta, decide recurrir ao Constitucional e decide gañar nunha Cámara que entende que, bueno, pues pode ter un equilibrio máis conservador que o propio Congreso dos Deputados, pretende gañar eso e pretende vulnerar a liberdade dos cidadáns expresada nunha votación libre no Congreso dos Deputados. Por lo tanto, eso primeiro, non? E en segundo lugar, en Galicia, eu escoitaba ao presidente, bueno, di que acatará a lei, solo faltaría, é dicir, presidente dunha comunidade autónoma, non? O que pasa é que eu creo que tamén hai moitas maneiras de acatar a lei, e a lei se pode acatar dicindo que acatas e logo poñendo todas as trabas posibles no sistema público galego para que se podan practicar abortos, que o que pasa e que a día de hoxe a cifra se aproxima a cero ou é cero o número de abortos que se poden practicar na sanidade pública galega, ou tamén se pode acatar a lei favorecendo, como facía o anterior goberno e como tiña previsto o anterior goberno galego, favorecendo que na sanidade pública aqueles cidadáns que libremente decidan abortar e que decidan recurrir á sanidade pública para interrumpir o seu embarazo libremente, o podan facer sin necesidade de ter que recurrir a unha clínica privada, ou de que a sanidade pública os deriva a unha clínica privada e con cartos a Xunta de Galicia se lle pague a centros de saúde privados para que se poda exercer ese dereito. E a realidade en Galicia a día de hoxe é esa, que se sigue recurrindo a privada. Eu só discrepo unha cousa con Carlos do que decía. A obxección de conciencia é evidente que é un dereito constitucional e un dereito que teñen os sanitarios deste país, e eu non o vou a cuestionar a día de hoxe, aínda que, sí, non o vou a cuestionar, aínda que non o vou a cuestionar, insisto, aínda que para min o dereito individual dun cidadán que decide libremente exercer a súa liberdade para interrumpir o seu embarazo debería prevalecer en moitos casos, e eu, bueno, o trataría con moito máis cuidado do que ás veces se trata, non? Pero sin cuestionarme eso, a mí o que me xenera tremendas dúbidas é que aquí na sanidade pública, insisto, cos centos de profesionais que na sanidade pública resulta que todos acollen a obxección de conciencia, é imposible abortar, e na sanidade privada non hai ese problema. Na sanidade privada se pode abortar sin ningún tipo de complicación e sin ningún tipo de problema, ¿no? Por lo tanto, a mí me fai sospeitar eso. La realidad no es como tú la quieres ver. El problema es que hay que sacarse los anteojos y ver la realidad como es. Y la realidad como es que hacer abortos es desagradable, primero para la mujer que los sufre, segundo para el que los hace. Pero primero es la mujer que los sufre, que es una barbaridad, y segundo el que los hace. Y hay gente que no está dispuesta a hacerlos, y no es verdad, no es cierto el discurso que se da de que mis compañeros que en la sanidad pública son abstencionistas practican abortos en la privada. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay compañeros y compañeras que han hecho militantemente una opción de vida que yo respeto y dicen, oye, nosotros creemos en la contracepción, creemos que el aborto es un método contraceptivo más y por lo tanto podemos utilizarlo, y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Y esto es así, y no hay que demonizar ni a los que hacen abortos ni a los que no hacen. El problema es que, insisto, gobernando la izquierda, militantes de izquierda, yo puedo dar los nombres, pero creo que es respeto, ginecólogos de mi ciudad, que es la ciudad donde más niños nacen en Galicia, y lo sé porque soy pediatra, y por lo tanto si es donde más niños nacen, es donde más niños o más abortos se producen, a partir de ahí no querían hacer abortos. Y ellos defienden la ley del aborto mucho más progresista que tú. Yo les vengo oyendo a hablar de la ley de plazos hace muchísimo tiempo. Ese es el problema real. Para seguir avanzando. Sí, no, a ver, a mí nesta cuestión que me preocupa de verdade é a imposición dunha moral xustamente sobre a lei, dunha determinada moral que está encima xustamente dos dereitos individuais, e no que ahora se estaba discutindo creo que tamén hai un pouco de eso, é dicir, a mí que me preocupa, eu creo que me preocupa a mí e creo que a moitas persoas na liña do que se falaba, que Galicia se proxime a Navarra non en nivel de benestar, calidade de vida, tempo de ocio, etcétera, etcétera, sino no fundamentalismo obstruccionista co que se utiliza
os instrumentos da comunidade autónoma para que, xustamente neste caso, e por encima de calquera outra consideración, esa idea de que en España todos somos iguais, en Navarra non, porque non se pode abortar. No, en Navarra había una persona que fue compañera mía de estudios, una ginecóloga de Tudela, intentó hacer abortos en la pública y tuvo que dejarlo de hacer. Era una chica que había militado en un partido que se llamaba qué nombre más largo, Larga Marcha hacia la Revolución Socialista. Claro, eran maoístas. Esta chica yo la conozco, era compañera de facultad, compañera de comité de estudiantes, intentó hacer abortos y ni las enfermeras ni los anestesistas. Es decir, porque para hacer un aborto tienes que tener un equipo. Y si no tienes ese equipo y tal, que la presión en Navarra es seguramente de la presencia de la universidad privada del Opus Dei, donde yo estudié los 3 primeros cursos, seguro, pero no solo seguro, eso, no digo que no, pero insisto, el problema es, en este momento, la aplicación de la ley del aborto, y créanme, coño, es un problema de que hay profesionales que quieren y otros que no quieren. Sí, es decir, es igual que si mañana yo digo, quiero que se den, yo digo, me puede gustar que se hable en castellano, y usted, con toda la libertad del mundo, que es gallego hablante, dice, yo tengo libertad de cátedra y yo doy mis clases en gallego. Y tiene usted todo el derecho, yo le respeto a usted, no sé si me entiende. Pero a administración e a universidade ten que dar posibilidades a uns e a outros. Pero claro, te las da, porque no hay ningún caso de aborto en España desde el año 65 que no se haya hecho con dinero público si se quiere. Ninguna administración pública ninguna. No se conoce ningún caso de una señora que haya dejado de abortar. Eu non discrepo de ti, a cuestión non é esa. A cuestión é que, estando de acordo co que ti dices... El problema no es Feijóo ni el PP, el problema es que los médicos no quieren hacer abortos. Es lo que ustedes no quieren entender. A ver si estando de acordo co que ti dices... Si hay médicos que quieren hacer abortos, hay quirófanos para hacer abortos. El problema es que no hay médicos que lo quieran hacer. Tamén te podo interrumpir, pero non quero. Estando de acordo co que ti dices... Porque los que están en la pública tienen la vida muy arreglada. O dereito de obxección ten que estar compensado co dereito a o aborto. E eso, non sei, eso que non ten que garantizar. ¿Cómo te obligo yo a ti a hablar castellano? Non sei, eso que ten que garantizar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Que son dous dereitos, que isto non é culpa de que tenemos unos médicos que tienen unha determinada forma de pensar. Que eu fale castelán e que ti fales galego ou viceversa, non interfire no teu dereito, é dicir, un dereito que temos individualmente cada un de nós e punto. Neste caso, a mí me molesta que tú en la escuela le hables. No, es un problema. Vamos a avanzar. Quieres abortar y que yo te haga el aborto. Yo no te quiero hacer el aborto y no te lo hago. En este caso sí que influye. Pero ¿por qué? ¿Y quién me garantiza a mí que mi hijo tiene que aguantarte a ti hablando en Hemos avanzado. Pero ¿por qué me vas a obligar a mí a que haga abortos? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo soy liberal, los socialistas eres tú. Este tema... Yo te digo lo que contestó Felipe González. A fuer de ser liberal soy socialista, que es una famosa frase de Prieto. Carlos, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Nos obligáis a hacer abortos a nosotros y vosotros hacéis lo que queráis. Vamos a seguir avanzando. Tiene que tener más libertad. Vamos a seguir avanzando. Iván planteaba antes la posibilidad de que el Partido Popular esté utilizando el Tribunal Constitucional como un instrumento, como una herramienta para cambiar leyes que se aprueban de forma democrática en los parlamentos. Una opción que probablemente también eligió el Partido Socialista cuando presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de cajas. Hoy ha habido novedades al respecto de ese recurso. Se pronunció el Tribunal Constitucional dándole luz verde a algunos de los preceptos que en principio estaban suspendidos. El Tribunal Constitucional ha levantado hoy la suspensión cautelar sobre 8 de los 11 preceptos recurridos de la Ley de Cajas, una decisión que para el Partido Popular supone la confirmación de que el recurso presentado por el Gobierno central era básicamente político. Esto de momento sabemos que vamos 8-3, queda por saber si ao final rematamos 9-2 ou 11-0, non? Eso será cando se pronuncie o Tribunal Constitucional. Entre los 3 artículos que el Constitucional mantiene en suspenso se encuentra el que exige la autorización previa de la Xunta de Galicia a cualquier fusión en la que participen Caixa Galicia o Caixa Nova, un proceso de integración que ha dado un paso más con la constitución esta mañana de la mesa laboral que negociará las condiciones de la fusión. A partir de ahora, sindicatos y representantes de las cajas se reunirán una vez por semana para pactar las condiciones que prevén cerrar 300 oficinas y reducir casi 1.200 empleados, en un principio con las prejubilaciones como medida estelar, pero sin descartar las bajas incentivadas. Una mesa negociadora cuya composición, al igual que los órganos de gobierno de las cajas, será denunciada en el juzgado por UGT y CGT, que abandonaron la reunión al entender que el reparto en la representación no era paritario. Carlos Príncipe, ¿fue un recurso político el del Partido Socialista? Bueno, a ver,
¿Usted cree que los niños vienen de París? Algunos pueden venir. Seamos sensatos. Fue un recurso político el que hace el PP. En este país, cuando a alguien no le conviene algo, va al Constitucional, incluso los ciudadanos. Es parte del juego de la democracia. Por lo tanto, yo creo que hay que tomárselo con bastante calma. Y hay decisiones del Constitucional que me pueden gustar o no gustar, pero hay que acatarlas. Y a mí lo que me preocupa de las cajas son dos cosas. Una, que seguimos en manos de parte de una estructura de poder que es la misma que del franquismo, y que manda carallo que tenga que ser el PP y el Bloque quienes lo cambien, y que hayamos estado 4 años en el gobierno y que no hayamos cambiado las cajas de ahorros. Es para apuntarnos un 10, para ponernos un 10 en la... Es decir, que los progres aquí sean este señor Vázquez y el señor Feijóo, es para que los socialistas, la buena parte de socialistas que pensamos que había que entrar en el proceso de las fusiones y que había que hacer una ley progresista que cambiara y que devolviera las cajas al patrimonio del interés general, pues hemos quedado silenciados por un aparato que ha preferido ser abducido, ser secuestrado por los intereses personales de algunos. ¿De quién, por ejemplo? Del señor Galloso, ¿no? Yo solamente quiero que los gallegos sepan dónde están los hijos del señor Galloso y los hijos del señor Méndez, y dónde están los hijos de Carlos Príncipe, o los hijos del señor Touriño, o el señor Feijóo no tiene hijos, o los hijos del señor Fraga, y verán que solo es comparable a Baltar. Entonces, si ponemos a parir a Baltar, apliquemos el mismo criterio en este caso también. Las cajas es una asignatura pendiente de la democracia en Galicia, y lo que no es normal es que el Partido Socialista haya discutido que un señor a los 75 años tenga que irse para casa. No se hace el futuro con odres de vino viejo. Pero bueno, como dijo Enrique IV de Borbón, París bien vale una misa, yo me tragaré a Galloso 18 meses si conseguimos hacer una caja fuerte y pública que funcione bien para el país. Iván, ¿compartes la tesis de que fue un recurso político el del Partido Socialista? Depende do que entendamos por político. Dicir, eu que son dos que participo e dos que creo que a política non ten que ter connotacións negativas, sino positivas, e que ao final todo é política, pois se todo é política é un recurso político, evidentemente, non? Si por político entendemos electoralista, eu creo que non, non? E eu non compararía o que fai o goberno de España coa lei de caixas de Galicia co que fai o que sistemáticamente o Partido Popular, que é o que falaba antes, co Constitucional, que recurre sistemáticamente todo aquilo que non lle gusta, non? O Partido Socialista, e neste caso o goberno de España, recurren unha lei en concreto, como recurren pues, varias leis autonómicas cun dictame previo do Consello de Estado e cunha serie tamén de alegacións do Consello de Estado ou de consideracións do Consello de Estado sobre determinados artigos desa lei, non? En todo caso, eu creo que o obxectivo fundamental que eu comparto e compartindo desde o principio é poder ter unha caixa única en Galicia, porque creo que aínda así eu creo que vamos a ter crudo para sobrevivir financeiramente, pero se non é así é imposible que o sistema financiero galego nos quedan 30 segundos antes de ir a publicidade. Entón, eu creo que o que demostra tamén, e por eso eu creo que tamén a trascendencia da noticia que coñecíamos hoxe do Constitucional ten a validez que ten, é que ao final o que se lle decía a Feijóo, que era que para fusionar as caixas non era necesario que as bravas no Parlamento de Galicia co Bloque collendo a lei que o Bloque lle presentaba por fin, e como podía ser esa, podía ser outra que pasou por diante del, aprobar e sacar adiante simplemente para tirar para adiante e para plantexarlle unha batalla ao goberno do Estado, coa lei antiga de caixas a fusión era posible, e de feito a fusión si Galloso no se hubiera sentido amenazado por la lei de cajas, nos tenemos que ir a publicidad, nos tenemos lo hubiera podido colocar en presidente de la caja con Cajas Tour, no habría. A la vuelta seguimos hablando de las cajas, que aún no escuchamos a Lourenço. Iván, un momento, por favor, unos segundos de publicidad, unos minutos de publicidad y regresamos en directo en Vía V. Esa es la verdad. 30 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V. Nos faltaba Lourenço por escuchar sobre el asunto de las cajas. Me gustaría que no nos enrocáramos mucho, que tenemos, entre otras cosas, una llamada pendiente de Bruselas. Lourenço. No, eu simplemente decir, no que ten que ver co carácter político non do recurso, que eu creo que o recurso é un recurso dun xogo de poder. E non é que unhos sean máis justificables que outros, simplemente cada quen utiliza un instrumento que ten a súa man nun xogo de poder. Toda a cuestión relativa ás caixas foi un xogo de poder, e eu creo que aí o que fixo o goberno de Madrid foi utilizar un recurso, igual que o PP utilizou un recurso con o Estatuto Catalán, que reducía a súa capacidade competencial, neste caso se fixo mismo en sentido contrario, porque o que se pretendía era controlar políticamente o proceso, e non hai máis. E iso non é bon ni malo, simplemente é así, é dicir, non o xulgo, non. Ahora, que eu creo que ten ese obxectivo. E tamén digo, e acabo xa, que en todo caso eu creo que todo o que ten que ver coas caixas, desde hai
25 ou 30 anos está moi necesitado, ao revés, está moi necesitado de política, de democracia e de intervención política. Non, ao final se fai todo moi... Le regalamos las cajas a dos seres proverbiales con la ley del 85 y montaron, no dos chiringuitos, montaron dos grandes emporios de poder incontrolables. Y la prueba es que cuando el bien de Galicia decía vayamos a una fusión, me pasó a mí, cuando yo fui alcalde quise hacer presidente a Alfonso Paz Andrade. Palmé. Y era un buen candidato, un tío que sabía economía, medio nacionalista, medio progresista, es decir, un tipo que no había estado en la política activa y tal. ¿Por qué palmé yo y ganó un señor como Cornejo, que era un señor que era mayor, de 75 años, que leía el ABC de los de verdad, que había estado en la guerra civil y tal? Pues porque los votos los tenía Galloso. Esto es la verdad. Un último apunto y avanzamos. Sí, no, eu creo que, vamos a ver, a lei de caixas, Carlos, a lei de caixas se plantea no Parlamento de Galicia en un momento determinado, que precisamente cando as dúas caixas teñen certas resistencias a consensuar esa fusión, que unha ampla maioría de galegos entendíamos que era necesaria. Feijóo decide botarse ao monte e dice, bueno, pues vostedes tal como están así non se queren fusionar, pues eu fago unha caixa para alterar o equilibrio de poder dentro das caixas, unha lei para alterar o equilibrio de poder dentro das caixas e poder lograr esa fusión. Pero insisto, a Feijóo se dixo desde un primeiro momento e tipo a mantendido do goberno central para poder incluso consensuar esa reforma da lei de caixas. E se lle dixo tamén desde un primeiro momento que se podía falar e se podía coa lei actual na man facer esa fusión. E de feito a mellor proba é que meses máis tarde, cando a lei de caixas non sai adiante polo recurso do Constitucional, ao final os galegos vimos a foto das fusión das caixas e perfectamente van camino hacia ela. E só a mí me gustaría puntualizar unha cuestión, ¿no? Que eu non a teño analizada, pero creo que sería interesante analizarlo, como a esa nova lei que Feijóo ás bravas e deprisa e correndo e sin analizarla aprobou no Parlamento de Galicia, como esa nova lei pode interferir agora nun acordo entre as dúas caixas para fusionarse no marco da lei antiga. É dicir, se o acordo que chegaron Caixa Nova e Caixa Galicia para fusionarse se terá que ver alterado en algún xeito pola nova lei. Artículo 50, apartado 2 de la nueva ley que fue pactada no solo por el PP, sino que estuvo el bloque. A mí lo que me duele es que el socialismo gallego va a estar ausente del escenario financiero durante 10 años por un error estúpido de la dirección actual. Bueno, el artículo 50, apartado 2, dice que el protocolo de fusión se respeta durante el periodo transitorio. Durante 3 años no se cambia nada. No inventemos tigres de papel, como decía el compañero Mao. Vamos a poner un punto y seguido con este asunto, que como os decía tengo una comunicación pendiente. Antes se trata de hablar un poco de ese balance de la presidencia de la Unión Europea que hoy hacía el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Bruselas. Vamos a ver este vídeo con ciertas similitudes a lo que está pasando en Sudáfrica con el Campeonato del Mundo del Fútbol. Terreno europeo, debate político con lenguaje de mundial. Zapatero hacía balance de su presidencia y contaba, entre sus tantos, aplicar el Tratado de Lisboa e impulsar el gobierno económico de Europa en plena crisis. Avances sustanciales en la unión económica. En la grada socialista y en la tribuna de la presidencia de la Comisión se encontraba la hinchada de Zapatero, que ha sido muy positiva y acertada. Flores para tú. Aunque algún socialista y además alemán decía que mañana no estaría de su lado. Morgen Abend wird es umgekehrt sein. Da werden Angela Merkel und ich gemeinsam jubeln. Y el fútbol servía de argumento a liberales y conservadores para criticar la presidencia de Zapatero. Die spanische Ratspräsidentschaft ein bisschen vor wie die Weltmeisterschaft von Fernando Torres. In der Fußballersprache würde man sagen, ein Selbsttor geschossen. Felipe sí habría rematado a gol este balón. Zapatero encajaba goles y críticas y apostaba porque mañana habrá alegría española. Y si no... Al final todo quedará en Europa. Siempre es una satisfacción. Pues en Bruselas está en estos momentos Juan Oliver, corresponsal de La Voz de Galicia en esta ciudad. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bajo tu punto de vista, ¿cómo han sido estos 6 meses de presidencia española de la Unión Europea? Pues mira, yo creo que viene al pelo lo que esa metáfora que se ha hecho hoy en el Parlamento Europeo con el Mundial, ¿no? Cuando uno se va a un Mundial asegurando que lo va a ganar y llevando unas expectativas tan grandes, pues después, aunque haya hecho un juego muy bueno y aunque haya tenido 2 árbitros en contra y haya tenido rivales dificilísimos, pues si se cae antes de la final, lo normal es que levante una enorme decepción, ¿no? Yo creo que la presidencia española lo tenía difícil, era un periodo muy difícil por
tanto porque cambiaba completamente la arquitectura institucional de la Unión con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como porque ha habido acontecimientos extraordinarios de gravedad muy profunda, ¿no? Desde la crisis de Grecia, los ataques financieros al euro o incluso el volcán, ¿no? La crisis del volcán islandés. No era fácil, pero yo creo que se levantaron demasiadas expectativas, ¿no? Sobre lo que se podían hacer en esos 6 meses y sobre todo en el sentido de liderar la crisis, ¿no? Cuando la nueva arquitectura institucional deja en manos de un nuevo presidente permanente del Consejo la gestión de los asuntos más importantes, y cuando además, pues bueno, la economía española no daba a Zapatero mucha cancha como para decirle a los demás por dónde se salía de la crisis, ¿no? Yo creo que no se podía pretender tener ese protagonismo planetario, ¿no? Que Zapatero quiso. Que auguraron algunas. Mira, ¿qué le aporta a un país, en este caso a España, la presidencia de la Unión Europea? Mira, con el Tratado de Lisboa tenemos que olvidarnos de que los semestres de turno de la Unión sean como aquellos que daban ese protagonismo excepcional, pues no sé, recuerdo a González o a Aznar mismo, ¿no? Hace años, o incluso a Merkel, a Tony Blair.